Adam Brock es el nuevo presentador. Vamos a aprender un poco sobre la permacultura, los moldes de la naturaleza que nos une, a nuestras relaciones humanas también. La permacultura social demuestra sus principios y ofrece un proceso a través de nuestra propia comunidad humana puede nutrir, fortalecer y sanar. Bienvenido al escenario aquí, Adam Brock, un líder nacional. Hola, Festival de Crestone, ¿cómo están? Bien. De hecho, la razón, yo trabajo para Puente y también trabajo en la red de conexiones de alimentos. Tal vez me ven allá desde nuestros socios como el Rio Grande Farm Park y otras sociedades para el banco de comida no aquí en Crestone. A veces venimos y yo conocí a Adam hace un tiempo cuando estaba haciendo mi curso de diseño de permacultura. Luego ocurrió COVID y hubo un curso de permacultura. Uno de los beneficios y de que las personas se quedaran aquí en el hogar fue de que yo podía tomar sus clases virtuales, ¿no? Él estando en Denver y yo en Aramosa. Desde ese tiempo me ha ayudado a organizar mis proyectos aquí afuera en el valle, en la comunidad, y tuve la oportunidad con este último ciclo de becas para poder ayudar a ofrecer sus cursos para construir liderazgo en el valle. Y Lisa y yo vamos a ir a hacer ese entrenamiento de facilitación en la próxima semana y estamos muy agradecidos de que él pueda estar aquí para hablar con nosotros algunas de las prácticas que vamos a estar practicando ahí y también algunas de las cosas que hemos hablado en la clase de cultural de social. Así que le pasamos la palabra a Lisa. Gracias. Gracias, Cherise, por todo tu trabajo. Ella nos ha estado ayudando a mover algunas piezas para la Feria de Energía. Gracias, Adam Brock. Yo tuve el placer de trabajar con Adam durante el verano, con Cherise, en este curso de 6 semanas de permacultura y cambió la manera en la que yo he podido integrar con nuestros grupos y compartir nuevos conceptos. Estoy muy excitada y voy a pasar la palabra a Adam, pero eso nos está enraigando, ¿no? en ese trabajo y estoy tan entusiasmada. 4 de nosotros vamos a ir, ¿no? a este próximo entrenamiento la semana que viene en Boulder y él tiene su libro aquí, ¿no? El cambio aquí ahora. Bienvenidos, gracias por asistir esta tarde a la Feria de Energía, gracias por su dedicación a crear un mejor mundo. Primero quería comenzar honrando a esas personas que hicieron posible el hecho de que estemos aquí presentes hoy, los organizadores no de la Feria de Energía, démosles un aplauso a ellos. También las personas que han estado las llamas y los sacerdotes que plantaron esta sociedad no hace 50 o 60 años, las personas que han estado cultivando aquí por cientos de años, las tribus Ute, los Apaches y todas las generaciones que estuvieron aquí miles de años antes de eso. Y también quiero agradecerle a mis ancestros y a mis mentores que me trajeron a mí a este lugar. ¿Cuántos de ustedes se sienten como que tienen una visión para un mejor mundo y hay algo muy frustrante o en el camino en su mundo que está reteniendo esa visión?
Bien. Sí, probablemente todos nosotros tenemos un sentimiento así. Yo personalmente, cuando comencé a caminar este camino del diseño regenerativo, del ser tratar de mejorar el mundo, yo comencé rápidamente a observar que tenemos toda la tecnología que necesitamos para poder hacer eso. Y ustedes han estado escuchando eso todo el fin de semana, ¿no? Las técnicas increíbles para la construcción natural, para cultivar alimentos, hasta en climas como en Creston, donde hace mucho frío en el invierno o no hay lluvia. Podemos producir alimentos todo el año, ¿no? Así que tenemos todas esas tecnologías increíbles. Gas, biogás y olvídense de los paneles solares o los vehículos eléctricos. Podemos hacer eso con los materiales que tenemos en nuestra disponibilidad. Y vi eso rápidamente. Y luego noté, ¿por qué no está ocurriendo eso? ¿Por qué no están todos haciendo esto? ¿Por qué no cada comunidad actúa como Crestone? ¿No? Y lo que comencé a ver fue un ejemplo tras ejemplo de... No era la tecnología que nos estaba preveniendo hacer esto. Era los sistemas sociales, las políticas, los sistemas económicos. Conocería yo a esos agricultores que tenían esas técnicas de cultivación increíbles, pero no podían no manejar a un trabajador, un interno. Conocía a personas que estaban operando esos negocios increíbles, nuevos negocios, para traer tecnologías increíbles a comunidades, pero no podían pasar todos los procedimientos para hacer todas las cosas legales como los impuestos, y se abrumaron por eso y luego se cerraron esos negocios luego de 2 años. Conocía a estas personas que estaban intentando apoyar a grupos no representados y comunidades y sin intención representando esa explotación. Y entonces comencé a preguntarme, ¿qué tal si podemos aplicar ese mismo diseño regenerativo del proceso que nos da la permacultura, estas éticas y procesos de diseño, y aplicarlo hacia esas cosas? ¿Qué tal si podemos aplicar estos sistemas de diseño a las cosas que nos están reteniendo para atrás? Y no la tecnología, pero los egos, no los ecosistemas. Y esa es la pregunta que me he estado preguntando por los últimos 12 años. Y siento como que aún estoy en comienzo de este viaje, pero he notado algunas cosas que espero poder compartir con ustedes. Y para darles una ventana pequeña hacia qué es este camino, ¿no? El diseño regenerativo de la permacultura. Primero quiero invitarlos a ustedes a tomar un momento para cerrar sus ojos y sientan esa arena, sientan el calor. Que respiren profundamente, lentamente, experimenten eso, esa alegría, ¿no?, del poder estar aquí presente en este momento. David Holmgren, uno de los co-organizadores de la permacultura, él decía que el diseño es tan natural para nosotros como el respirar. Y tal como el respiro, la mayoría de nosotros podemos aprender a hacerlo de mejor manera. Así que lo primero que quiero decir es que ya somos diseñadores, cada uno de nosotros. Si tuvieses que averiguar cómo llegar aquí hoy, estuvieses resolviendo un desafío de diseño. Si preparaste la cena anoche o la noche anterior,
identificarse es una manera para solucionar un problema. Y eso es lo que es el diseño, ¿no? Igual que el respiro, la mayoría de nosotros podemos mejorar eso. A veces cuando estamos solucionando problemas, no pensamos en solucionar problemas, ¿no? Pero al tomar un paso para atrás y analizar cuando tengamos tiempo y pensar en cómo podemos solucionar el problema y aplicando un poco más de un pensamiento sensible, tal vez una estrategia más indígena, ahí podemos mejor solucionar los problemas. Y entonces, esta idea de el diseño regenerativo, la permacultura, se puede aplicar a solucionar problemas de todos tipos. Y no tengo que decirles a ustedes, ¿no?, que tenemos problemas, ¿no?, de todas las escalas en este mundo. Problemas, yo pienso en todos esos problemas, los problemas sociales, que son problemas de relaciones quebradas. Hemos quebrado nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestras relaciones con las personas más cercanas a nosotros, con las que colaboramos. Hemos dañado relaciones con las organizaciones con las que somos nosotros parte o con las que trabajamos o con las que competimos, nuestro sistema gubernamental. Y si pensamos también en relaciones quebradas con nuestros ancestros y tal vez con futuras generaciones. Entonces voy a repasar una serie de ejercicios y en cada una de esas escalas para demostrar cómo este proceso de diseño regenerativo puede aplicarse para poder sanar esas relaciones. Vamos a comenzar con nosotros mismos. Porque si no le prestamos atención a nuestro propio ambiente, a nuestro cuerpo, si no le prestamos atención a nuestro propio mundo, entre nuestras orejas y nuestro corazón, entonces lo que sea que estemos haciendo como cambio de decisiones no va a ser eficaz. Entonces es necesario, es suficiente necesario que comencemos con nosotros mismos. Mi colega en Regenerate Change, la generación, se llama Eva Dresdale, ella lo compara, ¿no?, a la madera de un árbol. Para que el árbol tenga prosperidad, la madera en el corazón del árbol tiene que ser denso, de buena calidad. Y entonces hay una metáfora ecológica que yo quiero aplicar a ese cambio interno. Y esa es la idea de estos círculos, no de comentarios, o círculos, no de abundancia, círculos de opiniones. Voy a preguntarles a todos ustedes de que piensen de algo en sus vidas que se siente que no está alineado en este momento. Tal vez es simplemente el hecho de que se sientan cansados o crudos, o tal vez es algo que esté ocurriendo, tal vez algún problema con una relación o una interrelación con alguien que ustedes amen, o tal vez tiene que ver con su salud a largo plazo, o tal vez tenga que ver con un lugar donde su vocación, su trabajo. Piensen en esa cosa y miren a la persona al lado de ustedes. Idealmente alguien que ustedes tal vez no conozcan también en ese momento. Y tomen un minuto o dos para compartir qué es esa cosa. ¿Qué es esa cosa en tu vida que actualmente no se siente correcta? Y les voy a dar a cada persona como un minuto, 2 minutos. Vamos a hacer esa actividad.
Un minuto más. So you can wrap up whatever you were sharing. Take a minute to thank you. Ok, tomen un momento ahora para concluir con su conversación y sostengan lo que hayan mencionado ustedes en mente para este siguiente diálogo. Así que uno de los aspectos claves de este sistema social regenerativo son los sistemas. Y cuando pensamos en los sistemas, pensamos no en los moldes detrás de las líneas. Estamos tratando de leer entre las líneas. Cuando aplicamos esto a nuestra propia madera, estamos tratando de encontrar cuál es la causa principal de no tener esa alineación. Tal vez no siempre podamos entender cuál es esa alineación o lo que no está alineado inmediatamente, pero les voy a invitar a que observen, que reflexionen en lo que está ocurriendo en sus vidas, que es las cosas parecidas en los próximos días, las próximas semanas, a ver si pueden rastrear esa falta de alineación. Es como seguir un camino, como lo hice esta mañana en Willow Creek. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está esa desalineación, ¿no? Y si podemos ajustar, si podemos cambiar las cosas parecidas, eso va a tener efectos más adelante. Les voy a dar un ejemplo. Ya sé que eso puede sentirse un poco abstracto, pero yo he tenido este problema donde estoy muy cansado durante el día, tengo todas estas citas que tengo que hacer y estoy en varias reuniones. No estoy completamente presente y cuando me pregunto por qué no, qué está ocurriendo, es debido al hecho de que dormí mal la noche anterior, me fui a dormir tarde, no tuve tiempo para hacer mis mismas prácticas de movimiento. ¿Por qué no dormí bien la noche anterior? Fue debido al hecho de que me quedé despierto en mi habitación con mi computadora, en internet, haciendo cosas que no valían la pena. Y la razón por la cual hice eso, y no pudiera continuar haciendo eso, pero el punto es que, ok, por ahora vamos a mantenernos con el ejemplo de la computadora. Si yo tomo la decisión del problema, del diseño, de simplemente desenchufarme cuando el cerebro está acostumbrado a no está acostumbrado a observar luces, ¿no? Si podemos hacer una selección, eso va a cambiar ese círculo. Y a veces necesitamos la autorreflexión para llegar a ese punto. Pero para mí, esa es una decisión de diseño que yo he tomado para sanar mi relación con mi ciclo natural diario. Así que mientras mejoramos observando nuestra propia madera, nuestros corazones, conectando con nuestras raíces, que por cierto tiene que ver, ¿no?, de dónde venimos, nuestro linaje, nuestros ancestros, nuestros mentores, y el estar en relaciones brillosas con todo eso. Ahí podemos pararnos fuertes en nuestra decisión para cambiar, implementar el cambio. El hacer el cambio no para ahí, ¿no? El hacer el cambio es el efecto que uno tiene. La razón por la cual podemos movernos desde nosotros mismos hacia el grupo. Y cuando llegamos a la escala del grupo, digamos grupos de 3 o 5 personas, la metáfora que yo quiero introducir tiene que ver con la tierra. Voy a asumir que varios de ustedes son jardineros. Ojalá varios de ustedes estuvieran
escuchando a este panel increíble hace unas horas con expertos hablando sobre la jardinería. Y estoy seguro que ellos les contarían que una de las cosas más importantes para la salud del jardín es la salud de la tierra. Y cuidar esa tierra, crear la fertilidad de la tierra, es algo que requiere tiempo. Alguien decía que la sabiduría se acumula en comunidad, de la misma manera que la fertilidad se acumula en la tierra. Y entonces, si podemos pensar en acumular sabiduría en comunidad, en la manera en la que alimentamos la fertilidad en la tierra, con amor, con terneza, con eso, si podemos continuar creando la sabiduría con esa relación de la tierra, entonces nuestros grupos van a estar alineados con los moldes de la naturaleza. ¿Y cómo se ve eso? Construyendo relaciones, construyendo tierra de relación. Eso puede ser con las personas con las que estés trabajando, con tus familias, con tus niños. Si estás involucrado en el trabajo de activista, pueden ser las personas con las que tú estés trabajando, puede ser tu colega en el trabajo. El grupo al que nos referimos, un grupo de tierra saludable. Ese es un grupo donde todas las personas se sienten bienvenidas, todas las personas se sienten como que pueden ser honestos con quienes ellos son, por más de que no estén en un lugar adecuado, y donde pueden ser sostenidos y apoyados con las demás personas en ese grupo, y donde el grupo está comprometido a autosanarse. Y no sé sobre ustedes, pero ese no es el caso con la mayoría de los grupos con los que yo me crié. Llegamos en un contexto y tenemos que utilizar cierta máscara o tener un look profesional o seguir las reglas de la cultura de ese grupo que ya nos han pedido no que sigamos. Tenemos que vernos buena onda, tenemos que decir las cosas correctas, vestirnos de cierta manera. Y si algunas de esas cosas no son auténticos de quienes somos nosotros, entonces esa tierra natural del grupo está siendo dañada. Entonces, igual que nosotros, la construcción de esa madera del corazón requiere intención y diseño para crear grupos que tienen esta tierra rica y de relaciones. Y cuando llegas ahí, la capacidad de ese grupo es increíble. Y yo he estado, mi amigo Duffy, que mencionó esto ayer, yo he estado muy inspirado con los moldes naturales de mycelia, especialmente no de todos esos hongos. Algunos son parásitos, no, algunos quiebran esas cosas, pero hay ciertos hongos que forman relaciones simbióticas con las raíces de los árboles, y pensando en cómo aplicamos eso a nuestros grupos, lo importante es priorizar nuestras relaciones por encima de lo que supuestamente necesitamos adquirir de esa relación. Es el priorizar la relación sobre la transacción. Y cuando hacemos eso, cuando confiamos que si nos comprometemos a formar relaciones de sanamiento y poderosas con personas en un grupo, de que si hacemos eso, la cosa que era nuestro objetivo va a ocurrir, y ocurre de mejor manera de lo que hubiese ocurrido si hubieses comenzado con una lista de objetivos o una agenda, comenzando a delegar tareas a las distintas personas. No decir que esa mentalidad no esté bienvenida, porque eso también puede ser necesario, pero tiene que comenzar con las relaciones. Tiene que comenzar con que todos se sientan, que se vean como seres humanos. Y aún ahí existe un proceso de cómo operan esos grupos. Un grupo de humanos, igual que una asociación de especies, el grupo evoluciona. Hay algo que ocurre a través del tiempo cuando un grupo de personas se unen, y no puedes esperar de que este grupo que estén haciendo su trabajo inmediatamente. Y aquí es donde yo quería compartir este concepto ecológico de la sucesión.
La sucesión es un proceso que ocurre cuando aclaras un poco de tierra, como digamos que dejamos este lugar aquí y nunca regresamos como humanos y permitimos que el grupo humano haga lo suyo. Eso es lo que llamamos tierras interrumpidas. Eventualmente comenzaríamos a ver esas especies como los girasoles, ¿no? Que podemos ver que quieren aparecer. Y tal vez esas flores creen una condición para tal vez semillas de cactus o y también vengan nuevas especies. Y antes de mucho tiempo, esta tierra se vería igual a esos otros terrenos, ¿no? En años más adelante. Esa es la sucesión. Y grupos humanos atravesan un proceso de la misma manera. En Japón hay una palabra llamada Nemoashi, que en su cultura representa este tipo de procesos. En Japón, cuando las personas trabajan juntas, no se sientan en una mesa y se preguntan qué quieres, esto o lo otro, vamos a negociar hasta que averigüemos qué necesitamos en la negociación. Se toman el tiempo para conocerse ellos, van a la casa del hogar de una persona en otro país o van a un bar de karaoke y se emborrachan con sake y luego tal vez de mes de hacer eso, ahí se unen, comienzan a trabajar, luego que se hayan visto en distintas situaciones, ahí comienzan a decir, ok, confiamos en uno con el otro, ahora podemos tener una relación de negocios. Aquí en Estados Unidos hubo un psicólogo llamado Bruce Tuckman en el siglo XX que desarrolló ese tipo de etapas que yo creo que son útiles y yo las he mezclado un poco, pero comienzan con el formar. Un grupo se une y está excitado con lo que sea que estén haciendo y hay alta energía y eso es simplemente la primera etapa, pero luego esa primera etapa, la segunda etapa es la normalización. Y en la normalización, las normalidades tratan de identificar cuáles son las reglas de este grupo, que puede ser explícito y a veces no está por debajo de la superficie. A veces decimos que estamos aquí para hacer algo, pero de hecho estamos enfocados en otra cosa. O decimos que estamos aquí, pero de hecho pocas personas no siguen esas reglas. Decimos que comenzamos las reuniones a las 6, pero no aparecemos hasta las 6:15 y luego hablamos y comemos y no comenzamos hasta las 7. Esas son las normas, ¿no? Ninguna de esas son buenas o malas, pero cada grupo tiene sus propias reglas y tienes que averiguar como grupo cuáles son esas reglas explícitas o implícitas y luego comienzas a hacer el trabajo, hacer lo que el grupo está ahí para hacer y luego repasas esto. Y aquí es donde las cosas se ponen tensas. Y and facing and diving to deepen. And so if we can answer that call, if we can answer the spirit of the relationship asking itself to deepen and be brave enough to face whatever challenges we're having with other people in the group and work through that conflict in a way that allows us all to feel seen and heard and acknowledged, only then will we make it out the other side and get to the final stage of transforming. And so there's forming, norming, storming, transforming. And then that's when the group can really start to do what the group came together to do, or maybe even more than it came together to do. So this is the second invitation I have for you all, is to think about what is a situation of conflict in a relationship you're a part of, and how can you answer that call to use that conflict as an opportunity to deepen your relationship with that person. So let's take another couple minutes. If you still have the same two people who you chatted with at first,
then you can share with them. If there's other people near you who you want to chat with, let's do that. But let's take 2 minutes and think about how is one conflict you are in with one other person an invitation to deepen relationship with that person. About halfway, so this is a good time to switch. All right, you can wrap up your share and give some thanks to whoever you're sharing with. And we're going to keep widening the arc of this spiral of social systems. So we started with the self. We were just doing an exercise around these kind of interpersonal relationships, and now we're going to move outwards from the group to the next level out, which is about institutions and organizations. And the way we're going to start this is I'm going to ask everybody to hold out their fist like this. Hold out your fist in front of you. Okay? Look at the ridge line of your knuckle. Notice how it goes up and down like the mountains behind me, like the river goes back and forth. And now turn your fist to the side. Look at it. Look at this part of it. Notice how your index finger and thumb curling around each other is a spiral. Just like the eddy behind a rock where the trout likes to stay. There are no square people here. We are all round. So these words come to us from the Jicarilla Apache, whose lands we are now sitting on, their ancestral land. And it's a good way of expressing how our very bodies are nature. And as such, they're expressing this essential wisdom of how to be in alignment with each other and with the world. Right? So if we can just pay attention to the very structure of our bodies, there's so much that they can tell us about how we can create. Nuestros cuerpos nos pueden enseñar muchas cosas de cómo crear sistemas regenerativos, de cómo podemos tener mejor éxito creando organizaciones. Y quiero comenzar con estas dos cosas particular que están siendo incluidas en el cuerpo. Una es este moldeo, ¿no?, de ramas, donde observamos ramas en un sistema natural. Si quieren pueden decirnos a voz alta. En los árboles, ¿cierto? Mycelium, los hongos. Sí, los árboles. También hay, ¿no?, como arroyos, ¿no?, fluidos que crean ríos. ¿Qué tal nuestros propios cuerpos? ¿Dónde hay estos moldes de ramas que se unen? Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de circulación, nuestros pulmones,
hasta el tamaño de nuestros brazos, piernas, los dedos. Vemos como sistemas de ramas en todo el sistema. Y si vemos a todos esos ejemplos, ¿qué tienen todos esos en común? ¿Qué tienen las ramas y las raíces de los árboles que ver con nuestro sistema circulatorio? ¿Qué tiene que ver eso con el agua? ¿Cuál es la función que esas ramas están logrando? ¿Es colección o distribución? Están o coleccionando recursos para un punto central o distribuyendo recursos desde un punto central. Y el molde de ramas es la manera más eficiente de hacer eso, ¿no? Si no lo fuera, no lo veríamos en todo nuestro mundo. Así que esta característica, ¿no?, de rama es muy importante. Y hay otra característica que es como una web, una tela, una red. ¿Dónde vemos eso en el mundo? Díganlo en voz alta. En los insectos, sí. En los honeycombs de la miel, sí. En estructuras sociales, sí, como grupos sociales, grupos de personas, ecosistemas, como no puedes visualmente verlo, pero todos son como una red. ¿Qué tal nuestros cuerpos? ¿Dónde hay redes o estas cosas interconectadas? En nuestros cerebros, nuestras neuronas están interconectadas. Y por debajo esa red de hongos, de mycelia, de hecho no son como raíces de árboles, están interconectadas, son una red. Y entonces, ¿cuál es la función de esos sistemas? ¿Qué las hace diferente a los sistemas de ramas? Bueno, esos sistemas de redes generalmente los encuentras en lugares donde el contexto constantemente está cambiando y el sistema necesita ser adaptado con nuevos contextos. Entonces, básicamente la red, la web, es la innovación. Se refiere a la resiliencia. El sistema de ramas es la eficiencia, hacer las cosas lo más rápido posible con menos esfuerzo, y el sistema de web, de red, es hacer nuevas maneras, siempre encontrando nuevas maneras creativas para hacer las cosas, que lleva a un costo, ¿no? Porque la red tiene distintas interconexiones y estas requieren mucha energía para mantenerse. Entonces, esos sistemas interconectados son caros. Entonces, nuestros cerebros son 2% del peso de nuestro cuerpo, pero requieren entre 10 a 20% de la sangre y oxígeno de nuestro cuerpo para mantenerse sanos. Así que una cantidad muy desproporcionada va hacia mantener esta red. Ese es el mundo natural, es el mundo humano. Ahora vamos a traer todo esto hacia los sistemas sociales, donde vemos una característica de ramas en nuestra sociedad, en cómo están estructuradas nuestras organizaciones en la sociedad. ¿Dónde vemos ese sistema de ramas? Sí, básicamente lo vemos en todas partes, ¿no? Lo llamamos la burocracia. Ese es un sistema, ¿no?, de ramas, el sistema educativo, el ejército, el gobierno. Así es como las corporaciones grandes y pequeñas están estructuradas a distintos niveles. Hay personas abajo que se reportan al supervisor, que se reportan al gerente, y después ellos lo reportan al vicepresidente y finalmente al presidente, no como sea. Y eso es una manera eficaz de hacer las cosas, pero no es muy innovadora y tampoco es muy resiliencia. No hay varias maneras para transferir información del punto A al punto B. Y entonces a veces la persona a cargo de todo solo está recibiendo cierta cantidad de información y está tomando grandes decisiones que afectan a todos basado en poca información. Mientras tanto, ¿dónde vemos estas redes interconectadas? En los sistemas sociales. El Internet es un ejemplo de eso. Esa es una red conectiva, pero también en grupos informales de amigos. No hay una persona que esté
a cargo de todo en un grupo de amigos y en algunas organizaciones. Tal vez algunas organizaciones intensivas que estén tratando de cambiar las cosas, tal vez operando a nivel de consenso o que sean operados por voluntarios. Pero no sé si alguien en ese grupo ha tenido experiencia con el consenso, pero créanme, requiere mucho tiempo. Requiere mucho más tiempo para un grupo de 12 personas que todos lleguen a un consenso, en vez de una persona que decida tome las decisiones para 12 personas. Y es muy costoso eso, ¿no? Entonces tenemos esas dos características, podríamos llamarla la jerarquía y la red conectiva. Y nuestro trabajo, si somos habilidosos, es averiguar qué situaciones están pidiendo una jerarquía y cuáles están pidiendo una red de conexiones. Y siempre están atadas, ¿no? Entonces se refiere más a qué aspectos de la jerarquía son apropiados en esa situación y qué aspectos de las redes conectivas son apropiadas en esa situación. Pienso en esto como en el yin y yang de los sistemas sociales sobre las organizaciones. Así que ese es simplemente un ejemplo de cómo podemos utilizar las características naturales para diseñar nuestras instituciones y organizaciones para que estén alineadas con los ritmos de la naturaleza o en estar alineadas con una metáfora, ¿no?, de una máquina. Hasta hoy en día, la mayoría de las organizaciones que están diseñadas para mejorar el mundo, no olvídense de Monsanto o el ejército, hasta organizaciones sin fines de lucro, hasta los grupos buenos aún continúan este modelo de la máquina en cómo están estructuradas sus máquinas, sus organizaciones. Y si no, siguen lo opuesto, porque piensan que cualquier grupo, jerarquía es malo, y luego van demasiados en otra dirección y nada ocurre. Y una organización regenerativa va a ser una que reconozca cómo hacer eso, cómo innovar, cómo ser eficaz. Y si podemos regresar a lo que estaba mencionando antes, esa tierra regenerativa, las personas se van a sentir cómodas confiando a otra persona a que tomen decisiones si ya han construido eso. Ok, voy a avanzar esto una vez más. Vamos a transicionar hacia los sistemas. Hemos hablado sobre los individuos, sobre los grupos, sobre las organizaciones. Y como cada una de estas escalas comiencen a alinearse con estas prácticas regeneracionales, comienza a ser más regenerativas y impactar a distintos sistemas en la comunidad, sistemas enteros, sistemas de justicia, de sanación. Y aquí es donde esta metáfora ecológica de las puntas yo encuentro que es muy útil. Así que el punto entre dos ecosistemas es usualmente en donde ocurren las cosas más excitantes. O sea, donde el océano se une con la playa y encuentras a todos estos animales, ¿no?, peces de estrellas y cosas interesantes como eso. O una zona riperia donde hay un fluido de agua que se mueve a través de la tierra. O aquí, estamos aquí donde la tierra plana se reúne con la sierra. Y no es coincidencia de que Crestone esté en esa punta, porque las puntas, los horizontes son puntos de innovación, y en el contexto del cambio social, de cambiar sistemas enteros, de tener la audacidad para pensar que podemos cambiar los sistemas, podemos hacer eso efectivamente como implementadores de cambios, prestándole atención a esas puntas, especialmente esas puntas, los horizontes del cambio. Así que quiero que se imaginen, ¿no?, este diagrama, dos círculos que están tocándose. Un círculo es su planeación para el futuro, que ustedes conocen que es posible.
que ustedes están intentando crear. Y en cualquier escala en la que esté, tal vez estén tratando de comenzar un eco valle, tal vez tengan un sueño de justicia o liberación para todas las personas en todo el mundo, tal vez sea un sueño para el pueblo donde viven. Como sea, todos nosotros que estamos aquí hoy tienen alguna victoria para una comunidad en específica. ¿Okay? Eso está todo en un círculo. Y luego, este otro círculo, ese primer círculo es el círculo ideal y el segundo círculo es la posibilidad. En ese segundo círculo está todo dentro de cada comunidad en la que están, que está siendo considerada aceptable para hablar. Es considerado práctico en este momento. Y ese círculo puede cambiar, igual que sus propios sueños. En la política yo llamo eso la ventana de posibilidad. Hay ciertas cosas que eran aceptables políticamente hace 20 años que ahora no lo son. Y hemos visto en los últimos 5 años cómo eso puede cambiar rápidamente a veces. Pero igual, en cualquier momento hay ciertas cosas que todos los demás pueden decir, sí, yo tendría una conversación sobre eso, yo estaría dispuesto a hacer un proyecto sobre eso, y nuestro trabajo para implementar el cambio es existir dentro de eso, donde nuestras visiones ideales, lo que está en nuestro corazón, esté justo al punto de que es considerado una posibilidad. Y si vamos a trabajar bien, podemos quitar ese círculo de la posibilidad más profundamente hacia ese círculo de lo que es ideal. Pero si estamos demasiado alejados de lo ideal y fuera de la posibilidad, ¿qué ocurre? Nadie nos toma en serio. Estamos atascados en nuestra propia visión, los sueños, sin incorporar nada. Si estamos demasiado alejados en el otro lado, si estamos demasiado alejados en ese círculo de la posibilidad y dejamos ese círculo de lo ideal, entonces vamos a estar agotados, vamos a estar apatéticos, cínicos, porque nos vamos a sentir como parte de una máquina. Tal vez teóricamente estamos haciendo algo que debería ser bueno, pero sabemos que no lo está haciendo. Todos hemos estado ahí antes. Así que como los logradores del cambio, es importante que siempre nos preguntemos dónde está el horizonte del cambio en esa situación y cómo puedo yo posicionarme dentro de eso. Y si siempre nos preguntamos eso, y si la organización con las que nos organizamos son organizaciones que tienen el balance de redes, de jerarquías, y si esos grupos han construido esa tierra ideal en esas sesiones, y si cada persona en esos grupos ha hecho su propio trabajo para sanar su trauma intergeneracional o sus pensamientos negativos o experiencias negativas, entonces podemos ahí cambiar los sistemas. Y podemos cambiar no toda la cultura de esa manera. Así que voy a cerrar con una invitación más para todos ustedes. Y eso es que piensen en una cosa en específico saliendo de esta charla que hemos tenido. Una cosa que ustedes quieran aplicar, una cosa que quieran hacer en sus vidas personales, en un grupo de ustedes, en cualquier esfuerzo de cambio que ustedes se consideren que estén involucrados. Tómense un minuto para pensar en eso y luego quiero que reconozcan, que estén presentes nombrando eso. Quiero que lo digan a voz alta. Y ahora, si ustedes vinieron aquí con alguien, quiero que le hablen en voz alta, que compartan esto con esa persona. Porque eso es algo que idealmente esa otra persona pueda motivarlos a hacerlos, que les recuerde cuando estén haciendo esto en el día al día y que estén ocupados con otras cosas. Sostengan esa semilla, denle agua, plántenlo en tierra buena. Así que encuentren esa intención, compártenla con alguien, por más que conozcan o no a esa persona. Lo más importante es que lo digan a voz alta.
All right, y'all. Ok. We're going to turn it over to Q&A here in a Vamos minute. a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas en un momento, pero antes de eso quería compartir algunas maneras en las que pueden continuar con ese camino. Si hay algo que encontraron interesante de esta charla o inspirante y quieren seguir aprendiendo más, yo diría que lo primero para hacer es vayan a regeneratechange.com, que es la organización que yo coopero con otro grupo multirracial, ¿no?, de personas tratando de implementar el cambio. Tenemos varios cursos en persona y a nivel virtual. Tenemos recursos y consultas. Hacemos sesiones de uno a uno con individuos que están aplicando esto en sus propias vidas o en sus organizaciones. También hacemos consultas para las organizaciones y también tenemos una red online que tiene aproximadamente 350 personas de todas partes del mundo que están todas activamente aplicando este sistema de cambios y aprendiendo del uno al otro de cómo aplicar esto para mejorar su trabajo. Y es una comunidad increíble. Ya sé que hay algunas personas de Creston que están participando en esto y yo les invitaría a que se unan a eso también. Y por último, traje varias copias de mi libro Change Here Now, que es un libro de recetas para soluciones de cambio social con el pensamiento regenerativo, y varias de las cosas que mencioné yo hoy están aquí y estoy feliz de vendérselos a ustedes, y si tienen lapicera se los puedo firmar. Así que tenemos 15-20 minutos para hacer preguntas. Así que pueden también recibir el micrófono si tienen una pregunta para hacer. Si las personas tienen una pregunta para hacer, tal vez pueden ponerse en una línea aquí para hacer sus preguntas a voz alta y no van a tener que estar caminando demasiado. ¿Alguien tiene una pregunta para Adam? Any questions? ¿Alguna pregunta? Question still brewing. Just a sec. So I've had. We were talking about this on the way up. Estábamos hablando de esto en el camino, Adam. Yo he tenido maestros. Mi primera maestra de permacultura originalmente enseñó pensó que permacultura es la fusión entre la agricultura permanente, pero ahora es vista más como la cultura permanente. Y me pregunto, ¿qué tienes que decir tú sobre eso? ¿Cómo se podría resolver? Pero cuando yo escucho eso, yo no escucho la monocultura como una sola cultura para el mundo. Eso suena como un show de horror, pero me pregunto, ¿qué ves tú en la cultura en la permacultura? Y creo que lo primero que diría es que yo fui entrenado en la permacultura, enseñado por más de 10 años, y me encuentro utilizando esa palabra menos y menos, porque no me siento, por más de que las herramientas que yo he aprendido y que otros han aprendido de la permacultura, por más que sean valorosas, la manera en la que esas herramientas han sido aplicadas y algunas de las limitaciones de cómo ese sistema fue envisionado hace 50 años, ¿no? Es increíble que haya durado tanto tiempo. Han alcanzado, ¿no?, como su punto de fin, y creo que ya es tiempo para que ese movimiento, esa policultura de movimientos, y hacia el extento, ¿no?, de que yo aún me afilio y me ato, ¿no?, con esa palabra, con la permacultura, y aún lo veo como que no va a ser la cultura permanente o la cultura que no cambia, ¿no? Lo único que hace una cultura ser permanente es su adaptabilidad.
y su el reconocimiento de que es parte de una red más grande de espíritu y de otras culturas. Así que si estamos tratando de crear una permacultura y tal vez no estamos tratando de crear esa cultura permanente, no creo que siga eso. Tendría que ser una cultura humilde, adaptable, que constantemente esté avanzando. I really like your answer in that. Me gustó mucho tu respuesta en eso, que la permacultura no es permanente, ¿no? Hay lesiones, ¿no? Como los árboles, las plantas, ¿no? Sí, es una frase útil, ¿no? Y hay tantas cosas brillantes que tienen nombres terribles. No sé si la permacultura sea terrible. Pero la permacultura no debería ser una cultura permanente o agrícola. Yo te escuché hablando sobre la tierra relacional y eso me atrayó. En Creston vivir aquí por 10 años fue fácil. Las personas construyen la tierra relacional. Pero yo me fui para entrar a una comunidad más tradicional de cultivos agrícola en el sur del valle y vine de otra cultura como así del este. Y me pregunto si tienes consejos sobre la diferencia de la cultura, de la espiritualidad. Nadie necesita nuevos amigos, pero yo necesito a ellos porque son mis vecinos, porque estamos trabajando en la agricultura juntos. Pero vamos a requerir como 20 años antes de que ellos confíen en mí. ¿Tú tienes algún consejo? Gracias por esa pregunta. Y aprecio el hecho de que nombres el hecho de que necesitas a tus vecinos, pero creo que eso hace una comunidad realista. En una comunidad se necesitan el uno del otro. Mi primer consejo sería encuentra una manera para hacerte indispensable para ellos. Tal vez no sea obvio o no sea lo primero en lo que pienses y tal vez aún requiera tiempo. Ojalá no requiera 20 años, pero puede requerir 2 o 3 años. Y luego lo otro es tomar una estrategia basada en los intereses, en vez de aplicarlo solamente en lo que es esta nueva comunidad comparada a Creston. ¿Qué tiene esa comunidad que no tiene Creston? ¿No? Porque sí, esa es una comunidad muy especial. Y yo no vivo aquí, pero por mis interacciones con las personas que viven aquí, yo sé que hay sombras, igual que todas las otras comunidades, batalla con ciertas cosas. ¿Cuáles son las maneras en las cuales pueden encontrar cosas en comunes que orgullezcan a ustedes y a sus vecinos? ¿Y qué visiones compartidas tienen? Y construir de eso. Y luego, para llegar a ese punto, yo diría que lo primero, ¿se acuerdan cómo estaba hablando sobre el ser relacional antes de lo transicional? Solamente comprométanse en la curiosidad en general con esa comunidad. Siempre estén buscando oportunidades para dar obsequios, siempre sean voluntarios en eventos. Si crean comida extra y la van a donar, no esperen recibir nada en retorno, porque no puede ser tarde o temprano las personas te van a notar y en una manera que tenga sentido para ellos. Y yo tenía un comentario, aprecio algunas de esas preguntas y creo que ha aparecido en otras charlas sobre el darle espacio para evolucionar a través del tiempo. Y solo quería compartir cómo se veía eso, ¿no?, en sus charlas. Y creo que eso también es relativo, ¿no? Porque a veces ese punto puede parecer que está muy lejano, pero sí, todos estamos socializados para pensar en escalas de a corto plazo, mucho más cortas de que generacionalmente los demás humanos han pensado en sus culturas. A veces pensamos, ¿no?, en 7 generaciones.
y ahora tenemos fortuna si pensamos en 7 años, ¿no? En el futuro. Así que parte de eso creo que es entrenarnos a ser pacientes en esta edad, ¿no? De colapso del clima, ¿no? Yo siempre digo que no tenemos tiempo ahora para dudar. Entonces, tenemos que ir más lento para poder cumplir con los desafíos que estamos atravesando. Si yo me encuentro diciendo cosas como esas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por el pensamiento original. Y me pregunto qué estás haciendo tú con tu organización sin fines de lucro y si puedes hablar un poco sobre eso. Con organización sin fines de lucro, ¿te refieres a Regenerative Change, el cambio regenerativo? Sí, puedo compartir un poco de historia de lo que compartí al principio. Mi curso de permacultura lo tomé yo al principio de la universidad. Me mudé a Denver, donde me crié luego a la universidad. Y esa es una organización, ¿no?, de justicia de alimentos y en el medio, ¿no?, de una comunidad no inmigrante. Fui el gerente de eso por como 6 años y a través de todo el tiempo estaba aplicando esos principios de la permacultura para operar esa organización, para cómo trabajaba yo en esa organización. Y me fui de ahí, de esa organización, para empoderar a las personas de esa comunidad y para compartir lo que había aprendido. De ahí yo escribí este libro, hice consultas y hace unos libros cuando me uní con Abel Tresdale, que hace un trabajo similar en el este. Ahí es cuando apareció el cambio regenerativo. Regenerative Change es una red nacional de 5 personas. Básicamente apoyamos otras personas que implementen el cambio, en ayudarlos a hacer de mejor manera sus trabajos en esos sistemas a través de este lente, ¿no?, de la justicia social. Y eso se ve, ¿no?, como la facilitación, la enseñanza, consultas de uno a uno y compartiendo recursos y redes conectivas. Tengo curiosidad sobre si tienes consejos en cómo incrementar el balance en la conciencia y redirigir la energía hacia la implementación de decisiones que tomen cambio. Sí, yo creo en esta silla de 3 patas, ¿no?, de cambio. Joanna Macy, una de nuestras líderes, habla mucho sobre eso. Para crear el mundo en el que todos soñamos, necesitamos 3 cosas. Necesitamos a personas y organizaciones y movimientos que peleen en contra de las cosas que continúan destrozando y explotando el mundo que tenemos. Y eso es muy importante. Necesitamos que las personas que están siendo arrestadas, que trabajan en el petróleo, necesitamos que las personas protesten, que tengan huelgas de protestas, que reduzcan las sentencias minoristas en contra de la guerra contra las drogas. Pero eso siempre tengo una pata de la silla. También tenemos que crear lo que algunas personas llaman zonas de autonomía o islas de sanidad, creando burbujas del futuro que sabemos que es posible para poder inspirar a los demás. Esa es la segunda pata. Y creo que hasta cierto extent eso es lo que está ocurriendo aquí en Crestone. Creo que eso se refiere a este festival. Y la tercera es esa intertransformación, ¿no?, la transformación interna, enfrentando a nuestros propios demonios, todo ese tipo de cosas. Así que mi respuesta está un poco en tu pregunta, ¿no? Necesitamos un balance entre esas cosas y no creo que sea una cosa mala si un grupo está enfocado más en una de esas cosas que en la otra. Solo quiere decir que tal vez necesita haber otro grupo que se enfoque en el tercer punto. Pero todos nos necesitamos. Nadie tiene que estar haciendo las 3 cosas y cada uno es como implementador de cambio puede enfocarse en una, por más de que estemos en solidaridad con el otro. Yo digo que si te sientes frustrado, que un grupo en el que tú estás trabajando está más enfocado en una que en la otra,
tal vez ese es el grupo equivocado para el que tú participes. Tal vez tengas que encontrar a otros grupos de personas que se enfoquen en el tipo de cambio que tú quieras implementar. Thank you. That was a great. Gracias. Gran metáfora. La silla de tres patas. I'm trying to find out Voy a tratar de trabajar en encontrarnos las palabras adecuadas circumstances. para las circunstancias específicas. Yeah, and what I'm experiencing also. Y lo que yo estoy experimentando de este evento este año, Other things going on. entre otras cosas que tengo, son esas tres patas tienen que estar en comunicación, The ¿no? work is so big. Creo que el trabajo es tan importante que varios de nosotros, y no necesariamente negativamente, ¿no? Creo que And como que nos hundimos en ese proceso y que podemos ayudar a balancearnos entre nosotros, porque así es como funciona la silla de tres patas. Debemos estar interconectados como esos hongos debajo de la tierra. Y las personas que estén haciendo ese trabajo tienen que estar en solidaridad con las personas que estén ayudando a sanar a esas personas. Y las personas que están tomando esas visiones del futuro tienen que estar en comunicación con esas personas también para que puedan conocer por qué deben de pelear. Y tiene que haber muy buena comunicación. Ahí es donde viene la importancia, ¿no?, de las redes de conexiones como Lisa en esa comunidad. Y estoy seguro que hay otros que son las personas que traducen entre distintas patas, ¿no?, de esa silla, distintos grupos. any other questions? ¿Alguna otra pregunta? I'm patient. No burning question. Comments? Pregunta o comentario. Thanks, Adam. I think mine might be more of a comment. or- Gracias, Adam. Yo te agregaría un comentario. Yo he ido a otros talleres de trabajo, pero tal vez me perdí eso. Algo que yo noté luego de utilizar varias de las herramientas de Adam. Como ayer trajimos a las familias de 3 o 4 generaciones para utilizar su sabiduría y su historial intergeneracional para recaudar esa historia en la comunidad. Porque lo que encuentro es que continuamos repitiendo, si buscamos características en la naturaleza, repetimos cosas como necesitamos un centro comunitario, un programa de jóvenes o viviendas asequibles. Y esas son, me pregunto, ¿cómo podemos todo ponernos en la misma hoja para que no continuemos recreando de comenzando el proyecto y luego acabando? Ni siquiera es una pregunta, pero es algo que creo que todos tenemos que pensar en. Sí, tomando el punto de Lisa, tú hablaste sobre los dos círculos y el estar en el horizonte del cambio, ¿no? Y eso siendo un lugar de eso, esto encaja un poco con lo de ella, ¿no? En este tipo de zona que está evolucionando, porque eso está ocurriendo, ¿cuál es un buen modelo o manera para trabajar en eso cuando estás en medio de tantas transiciones? Que puede ser positivo, pero sí creo que es cierto que personas que están tratando de mejorar el lugar, el mundo, están orientadas en el futuro, que eso es algo bueno, pero también puede quedar puntos ciegos en donde no estemos escuchando a las personas de mayor edad para llegar hacia ese futuro, para entender qué es lo que no funcionó en el pasado. Y me encanta esa estrategia de buscar a las personas más antiguas en cualquier comunidad en la que estén, comenzando, por supuesto, con las personas indígenas de esas tierras y también con las personas que han estado batallando por 20 años. Y todas esas son personas que tenemos que conectarnos, por más de que no queramos conectar con ellos, no tienen que ser sus mejores amigos, pero pueden compartir buena sabiduría, como intentamos eso hace 20 años y por esa razón no funcionó. Ok, y esto me hizo pensar me ayuda a mí con guía, como si tú eres nuevo en esa comunidad. Analiza la organización. Este grupo ha estado haciendo esto por 32 años. Así que algún tipo de reencarnación de todas esas familias. Hay raíces con vecinos ayudando a vecinos.
están ayudando con todos los servicios, con las personas en necesidad y financieramente han estado aquí, el banco de alimentos, los servicios de fuegos y de policía. Algunos de estos son muy cruciales y con nuestra población, con nuestro tamaño tan bajo, hay varias personas que están teniendo demasiados roles. Así cuando Adam habla sobre sus manos de ayudas en vez de sus manos de tejer, no es que esas personas no hayan trabajado bien, simplemente es que no hay suficientes personas aquí porque viene un nuevo grupo y dice tenemos esa experiencia, esa idea de esta otra área y es una gran energía, pero le resta a lo que ya está ocurriendo. Nos encanta la nueva energía que viene aquí, pero en vez de enfocarnos en dónde estábamos, comenzamos a enfocarnos en otras cosas. Y yo quería agregar a eso que hay una visión colectiva aquí, donde las personas vienen y lo sienten, y a veces lo hacen de manera individual, y al involucrarse y al ser pacientes entre ellos. Si tú tienes algo urgente para lograr, eso es genial, pero es ser parte de eso. Tal vez encuentres de que hay tantas personas que tienen la misma visión colectiva. Veo esto vez tras vez y yo no he vivido aquí todo el tiempo, he vivido por como 30 años y era joven y vine aquí, me sentí como que estaba en el hogar y requirió tiempo para que el tiempo fuera adecuado. Tal vez tú encuentres, como Lisa dijo, que tu visión sea parte de ese proceso y que puedas mover esa visión hacia otro nivel, que es algo crucial, porque vemos a personas que vienen aquí y dicen, wow, tenemos personas como con la feria de energía, tenemos personas que pueden ayudar a delegar y a desarrollar ese proceso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a permitirles que entren, escuchar sus ideas y también decirles, tú eres perfecto para, por ejemplo, avanzar esto hacia adelante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hi there, thank you so much. This is really enlightening. And I was just thinking about Gracias por estar aquí. Esto es muy enlucedor. Yo estaba pensando en cómo la comunidad es tan fuerte como el miembro más débil y personas que batallan con problemas, trastornos mentales. Mi hijo, por ejemplo, ha perdido a 3 amigos con la crisis de los opioides y me pregunto cómo podemos abrazar y ayudar a personas que están batallando en sus vidas diarias, que no pueden crear cambios positivos o estar presentes en el círculo. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, primero, con tu respuesta, nadie puede no ser un implementador de cambio o hacer un cambio. Daffy ayer habló sobre cómo en otras culturas a través del tiempo eran las personas que ahora nosotros diríamos que son esquizofrénicos, que eran las personas no sabias. Y entonces yo creo que estás implicando que compartiendo amor con esas personas se sienten aisladas. Y créeme, estamos en esta epidemia, ¿no?, de aislación, ¿no? Y no es sorpresa que las personas estén utilizando no solo opioides, pero otras drogas para no sentir tanto, ¿no? Videojuegos o redes sociales. No que esas cosas son negativas, creo que pueden ser empoderantes, pero como tantas esas herramientas las utilizamos para no sentir. Y para ciertas personas eso comienza a convertirse en alcoholismo o adicción o sustancias más peligrosas que pueden destrozar las vidas de las personas. Y creo que tenemos que retejer esta red de comunidad, y no solo las personas ideales o personas buenas ondas o las personas que nosotros nos llevemos bien. Eso quiere decir que necesitamos a todos. Tenemos que estar en relaciones correctas con todos en nuestra comunidad, porque de otra manera toda la comunidad va a sufrir, va a estar en la permacultura. Una de las 3 éticas es redistribuir todos los ingresos los surplus, por más que sea tiempo extra o amor extra o una habitación extra para alguien que esté desalojada. Es nuestro imperativo ético compartir lo extra que tenemos con la comunidad que esté sufriendo. Y si no hacemos eso, entonces acumulas cosas extras y eso no beneficia a nadie.
Y vivimos en este mundo ahora donde lo extra se acumula y acumula y varias otras personas sufren. Entonces requiere práctica, aprender cómo compartir, cómo redistribuir tu extra y requiere práctica entender cómo preocuparse por las personas que están en la comunidad. Pero tenemos que acordarnos, ayudarlos a acordarse de que ellos están siendo vistos, observados y que están amados. Sí, y alguien mencionó algo donde estaban en una ciudad hoy y parece que hay personas que están yendo hacia ese modo de sobrevivencia no positivo. Y tenemos que conquistar ese temor también para que podamos ser la ayuda y porque todas esas energías negativas, todas los atravesamos y lo entiendo porque con mi práctica yo he encontrado que eso es lo que yo estaba haciendo en el último año. Más que nada era ayudando a las personas a sobrepasar eso. Porque todos nos sentimos como que estamos siendo atacados, ¿no? Y el ser atacado te despierta. Tienes que llegar hacia lo positivo en eso. Tienes que conquistar esa limitación. Así que todo lo que estás diciendo es parte de ese proceso, sabiendo que lo podemos hacer, porque se ha hecho antes, tal vez no de esta manera, pero el cielo es el límite, ¿no? Yo he visto a más personas teniendo más respuestas de sanamiento, y también hay otra cosa que ella mencionó sobre el sentirse perdido, pero las cosas se abren de esa manera en ambos lados. ¿Alguna otra pregunta? Gran charla. ¿Algún comentario? Bueno, yo quiero otra vez agradecerle a todos por participar en este gran diálogo y por asistir hoy. Y voy a traer mi canasto de libros ahí en el área de la sombra. Si alguien quiere continuar la conversación en una manera más informal, siento feliz de continuar hablando con las personas. Si quieren recoger un libro, hacer una pregunta o enterarse sobre una oportunidad futura para regenerar el cambio, ahí es donde yo voy a estar, en ese rincón. Gracias a todos y espero que todos disfruten el resto de su tiempo aquí en la Feria de Energía. Hey everyone, thank you. I want to remind everyone that the building demonstrations are going on as well. And we have some specific requests. They're going to be getting the aircrete going, and they need help with the cob, with a lot of the mixing. So they need people over there when they start doing the cob. I can tell you with timing here. Papercrete is with Donovan and Eric at 2 o'clock, and then the cob will be immediately following at 3:30 with Sean King. So they're requesting that. And then also all of the areas, if you have bottles, recycling, so kitchen area over there, if you can hear me, and vendors, any bottles, glass, and aluminum, we're going to incorporate all of that into the bottle wall at the end of the day with Juniper and Goldie. So immediate use, we're going to close that cycle here with that waste. So everybody needs to be prepared for our weather. The winds tend to pick up in this late afternoon, so this structure especially, we got to watch it. If you guys have creative ways of getting us some shade, we are all about you helping us integrate that in. So thank you very much. And right now we have got Ashley Willfire. Well, I got both. Okay, thank you so much for joining us with Adam Brock. Our next event is over at our flow stage with Ashley Wildfire. So please welcome her. And remember, at 3:30, we have our final speaker, The Necessity of Permaculture with Diamond Morello. And that will be about 3:30 or so. And as Lisa said, we have the build going on. And don't forget about our community stage. We have events going on over there, and we'll kind of update you on that as we can.